trabajadores y empleados de los sectores productivos del país, entre otros de trabajadores de la construcción, portuarios, la salud, periodistas, trabajadores de la prensa, maestros, metalmecánica, minería, zona franca, turismo, transporte de carga, de pasajeros y de motoconcho, entre otros. Comparece ante la opinión pública a través de esta conferencia de prensa para decir que para nosotros son ilegítimas las autoridades que surjan de este proceso comicial a la luz de los datos aportados por la Junta Central Electoral. Ya se ha dicho que fueron estas elecciones fraudulentas, irregulares, y que se le pidió a la Junta que detuviera el pronunciamiento de ganadores hasta que se hiciera una revisión de actas. Como se sabe, no se hizo tal cosa. Por el contrario, se actuó con falta de transparencia, contando los votos al margen de los delegados técnicos de los partidos políticos, de oposición, de todos, pero el partido de gobierno no necesitaba estar en el centro de cómputos. Lo que sí necesitaban estar eran los partidos de oposición. Y nosotros tenemos suficientes elementos para decir que se manipularon actas y se alteraron resultados. En ese sentido, podemos prever que la no solución democrática de la consulta electoral desencadenará en el país una crisis política. Crisis política como sucedió en 1978, que hubo una gran movilización en demanda de respeto a la voluntad popular cuando se quiso escamotear el triunfo a Antonio Guzmán. Crisis política que volvió en 1990 cuando se le escamoteó el triunfo al profesor Bosch, y yo mismo fui vocero de un conjunto de organizaciones sindicales y populares que convocamos a la huelga general de 3 días en septiembre de 1990. Crisis política de 1994 porque se hizo un fraude de exclusión y de manipulación de los cómputos. En esa ocasión yo fui constituyente, era diputado, y la crisis política terminó en una reforma constitucional que acortó el periodo al doctor Balaguer y modificó varios puntos de la Constitución. Es previsible hoy, a menos que no tengamos analistas políticos que puedan prever más allá de la curva, que en el país hay planteada una crisis política. Una crisis política porque el partido a quien le han robado las elecciones ganó en 25 provincias en forma individual. Una crisis política porque aún en aquellas 14 provincias donde aparece proclamado ganador el PRD y sus aliados, hay una inconformidad en todos los sectores del pueblo. La crisis política ya no depende tanto de quienes hayan sido candidatos. La crisis política depende de los factores no consensuados, de los factores no conciliados, de las medidas que posteriormente toman los que ganan para hacer que el pueblo pague platos rotos. El despilfarro se lo quieren sacar a la gente a base de aumento de impuestos. Y entonces la crisis política no está regida por un calendario, fecha fija, como es el caso de las elecciones, sino que estará desencadenada por un conjunto de ponderaciones de los sectores populares que no están regidos por la ley electoral. En ese sentido, nosotros creemos que la Junta debe aceptar
un reconteo acta por actas y que mantenga eso como resultados provisionales. Si no lo hace de esa forma, los eventos que habrán de desencadenarse, donde ya el principal protagonista será el pueblo, podrían arrastrar al país a un estado de ingobernabilidad. Por eso, el Consejo de Campaña de los sectores laborales dice que no pueden ser legítimas las autoridades que se juramenten sin haber agotado estos protocolos elementales que manda la democracia. Y que la frustración de más de la mitad de la población, por lo menos en la medición de la Junta, exactamente la mitad de la población, asociado a descontento económico en toda la parte del mundo, y aquí no va a ser la excepción, implica un estallido social. Lo que estoy diciendo es que estamos en la antesala de un gran problema nacional. Y ese problema nacional, por más esfuerzo que se haga, tiene que tender a un nuevo equilibrio en la República Dominicana. Si todos los poderes están de un solo lado, como es el caso de ahora, justicia, Congreso, Poder Ejecutivo, Policía, es el inicio de una dictadura partidaria, institucional, en la cual comienza la actuación de la gente sabiendo que la libertad de hablar está coartada y la libertad de actuar. Por eso, con responsabilidad, con 38 años de lucha ininterrumpida en República Dominicana, que he participado en todas las crisis, desde 1974, siendo un actor de primera fila cuando era aún muy joven, me atrevo a sentenciar que habiendo ya un líder de la oposición prefijado, un partido inconforme que gobierna en 25 provincias, la voluntad popular y una crisis en desarrollo, no habrá tranquilidad en República Dominicana si no se ajustan nuevamente las fuerzas que hacen posible el equilibrio de poder. Profesor, ¿y cree usted que tantas instituciones que verificaron esa situación se equivocaron? ¿Y que han dado su reconocimiento? No fue nada más a ellos participación. Mire, Todos los partidos tenían su centro de mire. Sí, pero uno a uno. ¿Cuál primero? ¿Cuál es la pregunta? La suya, por favor. Reoriéntemela, que hablaron tres juntos. Es lo mismo. Repítame la pregunta. Yo le preguntaba, profesor, que si usted piensa que todas las instituciones que tenían centro de cómputos se equivocaron porque las actas la validaron muchas instituciones, Participación Ciudadana, la Junta, el centro de cómputos del PLD, del PRD, la OEA, el sector privado y muchísimas instituciones. Ok. Yo le digo a usted que en el conjunto de factores, que no es solo el cómputo, en el conjunto de factores que se dieron en estas elecciones, la mayoría se equivocaron. No actuaron en el momento. Nunca se había visto que una junta se reuniera para rechazarle 3 alianzas a un partido de la oposición. Eso nada más se hizo en República Dominicana y no se paró a tiempo. Nunca se había visto a una policía movilizándose en elecciones, porque por eso se crea la policía electoral y la otra se acuartela. Y las veces que no se ha hecho eso, ha habido una actuación injusta contra una de las partes que interviene en el proceso. Yo solo digo que hubo una persona cuando Hitler, cuando la Segunda Guerra Mundial, que dijo: cuando fueron a llevarse a un católico, yo no hice nada, como yo no era católico. Cuando se llevaron al evangélico, tampoco hice nada, porque no era evangélico. Cuando se llevaron al vecino mío, no hice nada, porque no era conmigo. Y ahora que me están llevando a mí, ya es tarde, porque no tengo quien me defienda. Yo lo que digo es que en las elecciones,
se va a validar la democracia. Y que aquí se cometieron muchas fallas que produjeron un resultado que no expresa el equilibrio político de la sociedad. Ahora, esas instituciones que vieron, no vieron cuando a las 6:30 de la tarde apagaron la luz por 5 minutos en la Junta Central Electoral. No sé por qué no lo vieron. Esas instituciones no vieron cuando echaron del centro de cómputo a los delegados técnicos de los partidos políticos y no se hizo nada. O sea, yo digo también nosotros tenemos culpa, no estoy diciendo. Cuando había que parar las cosas, no se pararon. Y ahora estamos frente a unos resultados que matemáticamente podrían ser, como lo observó Participación Ciudadana, como lo observaron las iglesias y como lo dijo la Junta. Pero políticamente, no expresan el equilibrio de fuerzas sociales y políticas de República Dominicana. A eso que me refiero. Uno a uno. Sí. Mira, en el caso de la impugnación, es una decisión exclusiva del candidato presidencial Hipólito Mejía, a quien yo respeto y obedezco sus mandos. Como ustedes ven, todo lo que yo he dicho en esta nota habla de crisis política. La crisis política no se rigen por los calendarios electorales, se rigen por un estado emocional de los pueblos que va creciendo en la medida. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que se siente indignado con ver cómo personas que antes eran sumamente humildes se han enriquecido en la política de la noche a la mañana. Eso se llama indignación, se va acumulando. Lo que yo quiero decir que si hace 5 días los indignados eran menos del 10% en República Dominicana, hoy, ante la frustración electoral de que probablemente no habrá cambio de partido ni de gobierno, los indignados, que ya no son de ningún partido, van a ser más del 60% de la población. Santo, en este caso, ustedes como fuerza laboral del PRD, exacto, eso significa que ustedes van a hacer toda la oposición necesaria a este gobierno que se instala a partir del 16 de agosto. Firme y constructiva, pero oposición. Firme y constructiva, pero oposición. La huelga no es un suceso, es un proceso. Se puede llegar a ella, primero es un proceso de denuncia, de actuación, de marcha, de protesta, de movilización. Aquí muchos dirigentes populares se han equivocado, queriendo conseguir titulares de primera plana, comenzando por la huelga. Ninguna lucha empieza por la huelga. La huelga es un punto de llegada de muchos procesos anteriores. Lo que yo sí digo es que los sectores laborales que no necesariamente son partidaristas, que los trabajadores de la zona franca, del turismo, de la microempresa, de las portuarias, de la construcción, estarán activos y movilizados, actuando ya no regido por una fecha, que ese día van a ser las elecciones, sino por una situación. Usted verá hasta militares protestando, aunque no lo puedan hacer con la fuerza que yo lo hago, porque yo tengo 2 características que no tiene mucha gente. Primero, que no tengo cola que me pisen. Y segundo, tal vez la más importante, que no tengo miedo. Entonces, como yo porto esas 2 características en mi vida, puedo decir que estaré presente en la fila de los indignados. ¿Quiénes serán los indignados? Todo el pueblo que no se sienta tan feliz como Félix Bautista. Todo aquel que tenga que pagar colegio caro, todo aquel que tenga que comprar comida cara, todo aquel que soporta apagones, eso ya no tiene colores blancos ni morados. El indignado es otro ciudadano, es un ciudadano de categoría distinta. Entonces, yo estaría ahí. Vea que también. No, ella una y después otra ustedes. Sí. Mira, yo quiero contestar esta pregunta que creo que le interesa a todos ustedes. La que ella me ha hecho es interesantísima. Yo no tengo potestad ni facultad para iniciar ningún proceso, porque yo no era candidato a nada.
yo no puedo llevar ni impugnar ni llevar resultados a ningún lado. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa, que si dormí poco en las elecciones trabajando para actuar en vía de la democracia, ahora dormiré menos acompañando a los quejosos, a los que sufren, a los que tienen problemas, a los que le cobran impuestos caros, a los que le pagan poco, a las madres que no tienen esposo y tienen una familia que tienen que mantener, que yo voy a estar dedicado a esas cosas, como me dediqué en los 12 años de Balaguer a la lucha de oposición. Y estoy diciendo otra cosa más. Rafael Santos no se queja de nada, porque yo creo que el que se queja da una sensación mala frente a la gente. No, yo no estoy quejándome, yo estoy diciendo que nosotros no aceptamos como bueno y válido el gobierno que se instalaría el 16 de agosto si no se hacen procesos de limpieza de esos resultados. Y como no estoy seguro que se vayan a hacer, lo que quiero decir es que conmigo pueden contar, y con este equipo, las organizaciones que tengan luchas populares que promover. Mire, Rafael, un corte aparte de eso. Sí. Mire, quisiera, deme una radiografía de lo inmediato, en el corto o largo plazo, ¿qué va a ser del PRD? El PRD está muy bien. El PRD se reafirmó como principal partido en República Dominicana. A pesar de unos 8 o 10 revoltosos que actuaron en contra de su partido, el PRD ganó 25 provincias. El PRD no tiene crisis interna. El PRD no tiene ya esas tensiones que tenían antes. Y el PRD tiene un líder. Eso no está en discusión. ¿Qué va a pasar con Miguel? Él sabrá qué va a hacer. Lo que no puede hacer es lo que él ha hecho en estos meses. Entonces, nosotros entendemos que nadie tiene que irse al PRD, pero el que actuó mal tiene que autocriticarse. ¿Por eso usted la expulsión, la salida de Miguel? Mira, yo nunca he favorecido expulsiones ni nada. Yo creo que cada cual coge su camino. Si usted, su partido tenía posibilidad de ganar y se dedicó a actuar en contra de esa mayoría de su partido, usted mismo tiene la decisión, no tiene nadie que decirle que haga. Porque hoy hay una cantidad de PRDistas que sienten que esas actuaciones le hicieron más daño que la propia que le hizo el PLD. Porque el PLD estaba haciendo lo que creía que tenía que hacer para quedarse en el poder. Yo no le tengo que pedir nada al PLD, porque yo soy PLDista. Ahora, todos los PRDistas creían que el presidente del partido tenía que integrarse a la campaña. Él sería responsable entonces de lo que está viviendo el PRD en estos momentos. ¿Y favorece, profesor, usted su expulsión? ¿Se ha convocado el CEN antes de para adelantar las elecciones? Mira, yo no me meto en eso. Yo quiero que esta noticia que yo dije hoy sea la que ustedes más le presten atención. Que nosotros estamos... Yo quiero, para cuando ustedes me vuelvan a entrevistar, dentro de 4 meses, me digan, profesor, ¿y cómo usted supo que iba a haber una crisis política en República Dominicana? Y yo entonces le voy a decir otra cosa que no le dije hoy. De manera que yo solo espero que este país dé el salto al tercer milenio, que todavía no lo ha hecho. Yo solo espero que nosotros no estemos en los últimos lugares de todos los antivalores y todas las mediciones del mundo sobre educación, salud, medio ambiente, calidad de vida, delincuencia y corrupción. Entonces, te aseguro una cosa, Lima, ¿qué importancia tiene una persona que demostró que no tiene formación política? ¿Tiene alguna para ti? ¿Quién fue ese? Cualquiera que no haya entendido cuál era su responsabilidad. Y creo que el presidente de la República estuvo cumpliendo con la de él, apoyando a su candidato. Te dejo la respuesta a ti. Ayúdame tú, que yo te quiero tanto. Que tú sabes el nombre, dilo tú. Miguel no tiene formación política, profesor. Cualquiera que su partido esté en campaña y sea presidente de una organización y se siente en un sitio y su esposa comience a mandar mensajes contra el candidato de su partido, por lo menos le faltan 4 años de escuela política. ¿Ustedes le van a pasar factura ahora? No, hombre, no. Nosotros tenemos cosas más graves que enfrentar. Nosotros estamos frente a una crisis política, señores. ¿Y qué vamos a hacer nosotros perdiendo tiempo hablando de lo mismo? Ya eso pasó. El 20 de mayo, yo creo que no se va a repetir ni en 10 años, que un domingo caiga 20 de mayo y hayan elecciones.
Pero ya ese tema pasó. Y en ese tema se fue también Miguel y todo el que asumió esa actitud. Nosotros estamos hablando de cosas más graves. Nosotros estamos hablando de que hay un déficit fiscal alarmante. Nosotros estamos hablando de que el mundo asiste a la peor crisis desde 1927, de la recesión. Estamos hablando de que aquí hoy nosotros vamos a estar impactados por una crisis de afuera y por una crisis política. Entonces, las fuerzas políticas van a tener que sentarse a hablar para encontrar una nueva gobernabilidad. De eso es que yo estoy hablando. Para los que llegamos menos temprano, me gustaría... Déjame ver si los que llegaron más temprano tienen preguntas. Y si no, vuelvo con ustedes inmediatamente. Sí, quiero decir que yo estoy dispuesto todavía a contestar las inquietudes de la primera ronda. ¿De qué alguna? El sector laboral del PRD dice no aceptar los resultados emitidos por la Junta Central Electoral con relación a los comicios del pasado domingo. Para el Siglo XXI, José Torres.